Bueno, chicos, existen estos incrementales que son el más, el a más y el más a. A es la variable, ahí le puse un nombre feo, pero lo que quiero es que existen dos formas. El más a, que es con precedencia el incremental, y luego que tengo después el más. En este se los voy a traducir de esta forma. Uso la variable y una vez que la uso, la incremento. En este, incremento y uso la variable incrementada. Siempre va a ser un incremento en 1. O también existe el a menos menos y el menos menos a, que es el decremento. ¿Ok? Entonces, todo depende de la posición de los más o menos menos que van a tener. Entonces, el primero, uso la variable y luego la incremento. El segundo, primero incremento y luego la uso ya incrementada. Claramente, chicos, en esta línea 109 y en esta línea 110, da igual hacer a más o más a. ¿Por qué? Porque no la estoy usando, solo estoy incrementando. Pensar cuándo va antes o cuándo va después es en casos como este que tengo en la línea 116 de código. En la línea 116 de código dice que C es igual a más B. Entonces ven que el más B no está solito. Por tanto, va a ser muy distinto que yo tenga más B o que tenga como en la línea 120 el B más. Porque en este de aquí de la línea 120 voy a hacer A más B y me da el resultado que tiene que dar, A más B. Se lo asigno a D. Y después de hacer esa asignación, se incrementa B. Por tanto, a B lo usé sin incrementar. Mientras que en la línea 116 también es relevante porque estoy usando un más B con más cosas alrededor. En este caso estoy haciendo A más B. Como los más están adelante, primero incremento, le sumo 1 a B y ahora sí hago A más el B incrementado. Entonces el resultado de esta línea y de esta otra línea de acá son distintos, porque en uno uso el B más 1 y el otro uso el B. Solo que porfa entiendan de que sea lo que sea, pase lo que pase, usen el que usen, siempre B va a quedar incrementado. Siempre donde vean esto o esto, al final de esa instrucción están incrementando el valor de B. Además de haciendo el resto, que en este caso es asignarle un valor a C y un valor a D. Entonces, vamos a suponer igual, voy a poner estos valores por si los cambié arriba. Entonces, tengo A igual que 3 y tengo a B igual que 10. Entonces, chicos, C va a ser igual que, voy a hacerlo aquí abajo, int C va a ser igual que A vale 3 más, y vean que el más está antes que la B. Entonces, primero incrementa, por tanto, esto va a ser 11. En esta operación, el más B va a ser 11, primero incremento. ¿Ok? Mientras que en esta otra de aquí abajo va a ser int D igual que 3, que vale A, más de arriba, chicos, después de esta instrucción de arriba, B vale 11, pero voy a ponerle aquí que nuevamente vale 10, ¿de acuerdo? Voy a poner que B vale 10. Entonces, él va a ser 3 más 10, no más 11. Entonces, D va a valer 13. Y después de que vale 13, viene y hace B igual a B más 1. ¿Ok? Incrementa B. Entonces, B va a terminar valiendo 11. Pero vean que A va a tener un valor, perdón, D va a tener un valor de 13. Porque primero usé la B sin incrementarla. Entonces, chicos, si yo ejecuto esto por acá, el primero va a ser incrementado 3 más 11, porque lo incremento. Entonces me va a dar 14. Eso es la C. Mientras que la D va a ser, aquí vuelvo a poner B igual que 10, punto y coma. Va a ser A más 10, 13. Todo el mundo feliz. Y luego al final incrementa B, dejándolo en 11.
Entonces, aquí abajo donde voy a imprimir, el resultado debería ser 14 para el primero. D tiene que tener un valor de 13. Y finalmente, B tiene que tener un valor de 11. Porque valía 10 aquí en la línea de 117 cuando lo incrementé. Y aquí, sea como sea, me va a quedar B++, que lo voy a poner en 11. Imprimimos estos valores y van a ver efectivamente que son, ok, me faltó punto y coma en estos. Ok, lo ejecuto, chicos. Y aquí, vean los valores que tengo. 14, que es lo que valía la C. 13, que es lo que valía la D. Y finalmente, sea como sea, B quedó incrementado en 1. Valía 10 aquí en la línea 117. Lo incrementé en 1 aquí en el B++. ¿Claros con el más y el más B y B++? No tiene relevancia cuando los usan así. Da lo mismo. ¿Por qué? Siempre lo que estoy haciendo es nada más incrementando. No se lo estoy sumando, no se lo estoy aplicando a nada más. Pero en instrucciones como estas de acá, donde ya se lo sumo o lo opero con algún otro valor u otros valores, sí torna mucha más importancia si hago el más antes o el más después. Perfecto. Chicos, ahora sí, vamos con la sintaxis del if. ¿De acuerdo? La sintaxis del if va a ser if, paréntesis, ¿cuándo? Siempre. Siempre van los paréntesis. ¿De acuerdo? If y entre paréntesis van a poner la expresión booleana. Chicos, ¿qué es una expresión booleana? Cualquier cosa del mundo, del lenguaje que estén usando que se convierta en true o false. ¿Ok? Entonces, mayor que, menor que, igual, diferente, comparación de doble igual, cualquier operación, una función de ustedes que les retorne booleano, la pueden poner aquí. Por ejemplo, vamos a hacer una función que se llama si está vacía, is empty. Entonces aquí y eso retorna un booleano. Ustedes nada más llaman is empty su función. Chicos, si cuando definieron esa función, definieron y retornan un booleano, simplemente pueden hacer así. If is empty, ¿qué retorna? ¿En qué se va a convertir todo lo que tengo entre paréntesis? True o false. Entonces, ¿puede ir ahí? Claro que puede ir ahí. ¿Hace falta compararlo con true? No, porque igual, esto se va a convertir en true o false. Pero si es empty, revuelve true o false solito, no hace falta hacer la comparación. Simplemente is empty. Si devuelve true, if true. Si devuelve false, is false. Eso. Luego comparar aquí. Y A es igual que B. O A es diferente que 0. Chicos, lo que pongan aquí que se convierta en true o false, listo. Es una expresión booleana. Ok. Entonces, tenemos el primer caso, chicos. El primer caso del if es sin corchetes. ¿Qué pasa cuando ponemos un caso sin corchetes? Solo la instrucción 1 le pertenece al if. Entonces, sin corchetes, solo la primera instrucción le pertenece. Y eso se los puedo demostrar aquí fácil. If true, sin corchetes, cout, instrucción 1. ¿Ok? Y si después de eso, instrucción 2. No importa la indentación. Ahí, por más que instrucción 2, el cout de instrucción 2, esté en la misma línea de esto, no importa. Recuerden que aquí la indentación es por una cuestión más de orden que de decirle al intérprete, o en este caso al compilador, de cuál función o cuál instrucción le pertenece a quién. En este caso, según el caso número 1 que les estoy mencionando, solamente el cout de instrucción 1 le pertenece al if. Entonces, si yo lo hago de esta forma, le voy a preguntar if true, ¿ok? Cout de instrucción 1
lo imprime. Y también va a imprimir instrucción 2. ¿Ok? Ahí va a imprimir los dos porque se cumple el primero. Entonces pueden ver aquí el resultado. Instrucción 1 e instrucción 2 se imprimen. Entonces podríamos todavía no determinar de que solo la primera instrucción le pertenece. Pero vean qué pasa si el if da false. Yo le voy a poner if not true, es decir, if false, no se va a cumplir el if, la condición, por tanto no va a ejecutar la primera instrucción, que es la única que le pertenece. Pero la segunda no le pertenece al if, por más identado que lo tenga yo acá. Entonces voy a compilarlo y correrlo. Y les muestro que solamente la instrucción 2 se imprime. If false, no se ejecuta la primera instrucción, pero sí se ejecuta la segunda porque no le pertenece al if. Si yo la quiero tener dentro de la misma, quiero tener las dos instrucciones que le pertenezcan al if, entonces tendría que hacer lo siguiente. Poner corchetes. ¿Ok? Ahora sí, chicos. Este sería el segundo caso. El caso donde uso corchetes. Entonces, todo lo que esté entre el corchete donde termina esta sentencia del if, aquí es donde inicia todo el bloque de instrucciones que le pertenecen a ese if y terminan en el corchete que lo cierra. Ahora sí, todas estas instrucciones que estén acá le pertenecen al if. Entonces, si yo lo corro y lo ejecuto, vean que ahora no va a imprimir ninguna. Aquí debería estar impreso instrucción 1 y 2, pero como dio false, no imprimió nada. Pero es con true. Vean aquí las dos instrucciones donde las tengo. ¿Todo bien, chicos? Profe, una pregunta, ¿y el AND y el OR cómo se representa? Como en Python. Uy, chicos, perdón, yo a ustedes no les he explicado el AND y el OR aquí, ¿verdad? No, no. Sorry, perdón, a mí se me fue. Me confundí con Po, donde sí se los expliqué a los chicos de Po. Disculpen, chicos, voy a empezar por ahí entonces. ¿De acuerdo? Bueno, mejor hagamos una cosa. Voy a terminar el if y el else y luego me devuelvo a los or y los and y los negaciones, los not. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, tenemos el segundo caso, que es donde el sí le vamos a poner. El segundo caso es con corchetes, que sin ningún problema van a poder ponerle más de una instrucción que le pertenezca al if. Ahora, viene el else. Para el else funciona igual, chicos. Si no tiene corchetes, solo la primera instrucción le pertenece. Pero si sí tiene corchetes, entonces todas las instrucciones que estén dentro de ese bloque le pertenecen. Entonces, yo siempre lo que digo es, si ustedes hacían antes if, expresión booleana, esto lo hacían en Python, dos puntos, y empezaban a identar aquí la instrucción 1, instrucción 2, etcétera, etcétera. Luego tenían un else, dos puntos, instrucción 1 del else, instrucción 2 del else. Chicos, aquí es exactamente lo mismo. Si ustedes quieren tener más de una instrucción, solo que en lugar de los dos puntos, le van a poner un corchete. ¿De acuerdo? Y así como abren el corchete, tienen que cerrarlo. El else, igual, dos puntos. Entonces, cambian eso por corchete y por tanto, tienen que cerrar. Instrucción 1 y 2 de este if tiene que terminar en punto y coma, porque ya no es el enter lo que nos dice dónde termina la instrucción, ahora es el punto y coma. Entonces, este es un if con else, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el if? El elif no existe en C++ ni tampoco en Java, pero lo podemos hacer muy parecido. Y es por una cuestión. Chicos, yo les acabo de mencionar que el else funciona igual. Que ustedes pueden tener solamente sin corchetes y solo la primera instrucción le pertenece al else. ¿De acuerdo?
Lo mismo que con el if que les expliqué en el caso 1. Entonces, aquí en el, bueno, vamos a poner que este es el caso 3, que es if con else. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer el if, más o menos como ustedes lo manejaban. Entonces va a ser nuestro caso 4, un elif, que en realidad es un else if. ¿Ok? Entonces, antes de la expresión booleana, chicos, que no me dé error donde compilo, voy a cambiar esto paréntesis y ponerle true. Instrucción 1 y 2 no me va a funcionar, entonces voy a ponerle aquí int y 1 igual que 0. Int y 2 igual que 0. Esto solo para que me compile, ¿de acuerdo? Y hacerles el ejemplo de que son instrucciones. Ok. Entonces, chicos, ¿qué pasa si quieren hacer un else if o un elif como los que ustedes hacían en Python? Chicos, sería de la siguiente forma. Aquí ustedes pueden poner if true, define estas variables, else, define estas variables. Si ustedes ocupan un if, sin ningún problema lo pueden poner aquí dentro. Pueden poner if, otra vez una expresión booleana, y empezar a programar acá. Igual con o sin corchetes, como ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Entonces ahí pueden poner más instrucciones y ahí ya tienen un else if. ¿De acuerdo? Todo con corchetes. Todo con corchetes les va a funcionar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque desde ese corchete que tengo seleccionado hasta donde el otro que tengo seleccionado y termina, la línea 164, todo lo que esté entre esos dos corchetes le pertenece al else. Entonces, ¿qué es lo que le pertenece al else? Este if que tengo aquí. Entonces, esa es una forma de hacer un else if. ¿De acuerdo? Que es como ustedes hacían en Python. Hacían if, tal cosa, dos puntos, else, dos puntos, y aquí podían poner un if. Dos puntos. ¿Sí o no? Así lo podían hacer, así lo puedo hacer acá. Recuerden que estoy sustituyendo los dos puntos por corchetes. Eso en cuanto a sintaxis. Pero, recuerden que les acabo de decir que la primera instrucción de un else o de un if, sin necesidad de tener corchetes, le va a pertenecer al else o al if. Entonces, así como lo tengo, chicos, ¿cuál es la primera instrucción en este bloque que tengo seleccionada? La primera instrucción es este if que tengo acá. Entonces, sin ningún problema, yo podría venir y decir, ok, le voy a quitar este corchete al else, le voy a quitar este corchete al else y hago else if, expresión booleana, abro corchete y aquí sigo. Ahora que los corchetes son de este if que tengo acá. ¿Lo ven? Claramente estos corchetes son de este if. Pero ¿a quién le pertenece ese if? Ese if le pertenece a este else, que sin corchetes sabemos que la primera instrucción es la que le pertenece. Entonces aquí sin ningún problema, yo puedo venir y continuar poniendo otro else para este if que tengo acá, otro else, y puedo venir aquí y ya finalmente, opcional, puedo terminar con un else solito. Entonces, ¿qué es lo que tengo, chicos? Tengo varios elif, como los que ustedes usaban en Python. ¿Lo ven? If, este primero, tiene un else, que es este. Y la primera instrucción de este else, ¿quién es? Este if de acá. Y ese if que tiene otro else. ¿Y qué es la primera instrucción de este segundo else? Este if. Y ese if que tiene un else. Y ya ahí termina con ese else, opcionalmente. Pero no es de que existe un elif como el que ustedes usaban en Python, sino que simplemente con esa instrucción que les di de que la primera instrucción siempre le pertenece al else o al if sin necesidad de corchetes, la pueden usar para que esta instrucción, que es la primera, le pertenezca a ese else. ¿Dudas? Yo creo que alguien preguntó por el chat. Ajá, dice profe, entonces uno puede hacer algo como else for. Completamente puede hacer un else for, un else while, un else, cualquier cosa. Porque también son instrucciones. Sea como sea, el if es una instrucción. Sea como sea, el while, el for son instrucciones.
Entonces, si pones else, while tal cosa, abrís corchetes y ahí lo tenés. No es lo común, lo más común sí es usar un else if, ¿de acuerdo? Pero sin ningún problema la respuesta sería sí, Juan, sin ningún problema puedes hacer eso. No se ve bonito nada más, ¿de acuerdo? Si yo, digamos aquí, voy a hacer else while tal cosa, más bonito quedaría si seguís respetando en ese caso los corchetes y pones el while aquí dentro. Pero es una cuestión visual solamente, ¿de acuerdo? No es de que no te va a compilar de nada, pero sí es más bonito. ¿Todo bien? ¿Más dudas, chicos? ¿Dudas? Todo bien, profe. Ok. Entonces, eso sería la parte del if. Ahora, vamos con los booleanos, los comparadores lógicos que me brinqué, ¿cierto? Los comparadores lógicos, entonces tenemos el OR, ahora son los pipes, que son dos palitos. El AND, ahora es el ampersand, ¿de acuerdo? Perdón, un palito para el OR y el AND, un ampersand. Esos son como van a manejar ahora el AND y el OR. El NOT es un signo de admiración. ¿Ok? Aunque el NOT también lo reconoce, pero el oficial es el signo de admiración. Entonces, chicos, si yo voy a hacer una comparación, voy a hacer lo siguiente. If, ¿qué seguía? Paréntesis, A mayor que 0, and B mayor que 0. A y B son variables que tenía arriba, si no recuerdan, ¿de acuerdo? Entonces, si eso se cumple, hago cout de alguna cuestión. Eso es un AND, ¿de acuerdo? Si los dos son mayores, imprime. Voy a correrlo para que me quedó algún error aquí. ¿Cómo, profe? Gracias, 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 Jan. Perfecto. Entonces vean acá donde me imprime, ambos son mayores. Porque no sé si recuerdan que la A y la B me quedaron como en 11 y en 3 cada uno, ¿de acuerdo? O sea, como sea, me quedaron mayores después del ejercicio que les mostré del más y el A más. Entonces, ambos son mayores, por tanto me da true and true, listo. Ya me da true toda la expresión booleana. Entonces, if true, viene y ejecuta su instrucción. Ahora, voy a decirle si es menor. Si A es menor que 0 and B es mayor que 0, si lo ejecuto no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque me va a dar false lo que tengo en el if. Entonces ven que después de instrucción 2 no imprimió nada más. ¿Por qué? Porque preguntó if A es menor que 0, le dio false, false and algo, simplemente me va a dar false y no se ejecuta. Ok. Entonces, por ahí claros con el AND, pero por ejemplo, podemos usar el OR. El OR es un pipe, ¿de acuerdo? Un palito. Entonces, ahora sí, esto me va a dar false, pero B es mayor que 0, me va a dar true. Entonces ya sabemos que con solo un true, ya el OR me da, toda esta expresión me daría true. Solo ocupo un true. Entonces, si lo corro, lo compilo y lo ejecuto, ahora sí van a ver que aparece ambos son mayores, ¿de acuerdo? En realidad lo correcto sería alguno de los dos es mayor. O alguno es mayor, B es mayor o este es menor, es lo que sería correcto la impresión. Pero para el que me preguntó, este es el OR. Ahora sí, esa parte es muy simple. Tenés que en Python usabas el OR, ahora es un pipe. Que en Python usabas un AND, ahora usas un ampersand. El not, que es la negación, entonces ahora es un signo de admiración. Entonces fácilmente puedes hacer esto. Not. Para hacer el not, harías algo así. Not, toda esta expresión. Esta expresión se va a convertir en true o false. Le pones un not adelante y lo estás negando. Eso sería la negación. ¿De acuerdo? Ahora, así como existe este pipe solito, existe un pipe doble. Y así como existe el ampersand solito, existe el ampersand doble.
¿Para qué funcionan? Vea, funciona para la siguiente forma. Nada más les voy a dejar el ejemplito con el mensaje correcto. A mayor que 0 y B mayor que 0. Pero ahora sí, vamos a los dobles. Entonces yo pregunto, if X, no, if. Así vamos a hacerlo con X. No, int divisor igual que 0. Divisor es una variable, entonces yo voy a decir, si divisor es diferente que 0, and A entre divisor es mayor que 0, entonces haga un cout de entró al if. Ahora sí. Entonces, yo estoy preguntando si divisor es diferente que 0. Y luego hago una división de A entre divisor. A entre divisor, si divisor es 0, se me va a caer por división por 0. Entonces, no importa aquí, esto se va a convertir en true false según lo que sea. Pero si divisor es 0, se me cae. Entonces, yo voy a correr esto. Vean que divisor efectivamente es 0. Y él va a preguntar, ok, ¿divisor es diferente que 0? No. Divisor es igual que 0. Da false. Y viene y hace and. A entre 0. Y ahí se cae por división por 0. Entonces, lo voy a correr para que vean cómo efectivamente se tiene que caer. Chicos, vean que ahí quedó haciendo, es que no, perdón que lo tenga, ¿cómo hago para mostrárselos? Voy a ver si lo puedo hacer rápidamente, pasarles la ejecución por acá. Ahí se queda haciendo feo y se cae. Bueno, muy fácil. Voy a imprimirles después de esto de la potencia, que salía un 8. Potencia de 2 a la 3 y daba 8. Entonces van a ver que se cae porque no me va a imprimir el 8. Ven que aquí debería imprimir el 8 después de ambos son mayores. No lo imprimió porque se cayó por división por 0. Los que usen un editor más bonito podrían tener ahí un mensaje de decepción. Los que usan Linux en la consola les podría salir un mensaje que dice división por 0. En mi caso simplemente estoy dividiendo por 0 y se me cayó. Es lo único que sé. ¿Por qué? Porque no siguió ejecutando nada. ¿Ok? Entonces, chicos, aquí se cae por división por 0. Explicándoles el ejemplo del doble ampersand, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí con un solo ampersand, él ejecuta todo. Él viene y dice, tengo que ver qué me da esto, tengo que ver qué me da esto. Entonces, ejecuta todas las opciones, todas las instrucciones que componen la expresión booleana. Si yo lo pongo con el doble ampersand, ¿ok? Va a suceder algo muy vacilón y algo muy lógico. Chicos, ¿qué pasa si ustedes vienen y hacen? No piensen todavía en código, piensen lógicamente. Piensen en true and algo. ¿Cuál va a ser el resultado? Perdón, false and algo. ¿Cuál va a ser el resultado? Falso, profe. Por lógica. Por lógica es falso, ¿cierto? Entonces, chicos, si ya en la primera instrucción obtienen un falso, ¿hace falta ir a ver qué es algo? No hace falta, ya saben cuál es el resultado. Entonces, el doble ampersand hace esa validación, hace esa pregunta, hace ese criterio, que es, si la primera instrucción que tengo con un doble ampersand me da falso, no ejecuto la segunda. Entonces, si él dice, divisor es diferente que 0, falso porque divisor es 0. Entonces, viene y hace, no hace lo que sigue, porque él ya sabe que le va a dar falso. Entonces, cuando yo ejecute esto, no va a entrar al if porque esto le va a dar falso. No va a ejecutar esto porque lo hago con doble ampersand.
y luego de eso sí me va a imprimir la potencia porque no se va a caer. Lo pueden ver acá, chicos. Ambos son mayores y luego sí imprimió potencia es 8. No imprimió, entró al if porque le dio falso. Divisor es diferente que 0. No, divisor es 0. Por tanto, falso AND y ahí quedó porque encontró un falso y no sigue ejecutando la siguiente instrucción. ¿Claro la diferencia entre el simple y el doble? Profe, otra pregunta. Entonces, como para resumirlo es, si uso el doble comparador, solo hago la primera expresión, más o menos. No, si aquí te da, por ejemplo, si yo pongo un 1, divisor 1 y él hace divisor es diferente que 0. Sí, divisor es un 1, es diferente que 0. Entonces, si yo te pongo true en algo, ¿cuál es el resultado? De ahí depende de algo. Entonces tengo que ir a ver qué es algo. Y en el caso del OR, se ignora el segundo caso, me imagino. En caso del OR es, ¿qué te da true or algo? True. Entonces es lo mismo. Con el OR doble, ¿qué haría? Con el OR doble, él dice, hey, si ya tengo un true, ¿para qué voy a ir a evaluar lo que sigue? Ajá. Es pensar Sí, de esa forma. Solo por eso, sí. Lo que, o sea, como evalúa el caso que ya tiene y ya toma la decisión, digamos. Sí, pero no es de que solo evalúa el primero, es solo evalúa el primero y si obtienen el primero un dato, true o false, que le diga, ma, ya me vale lo que siga, ya tengo el resultado, un resultado que no me importa el resto. ¿Cuál sería ese caso? Con OR sería de que la primera instrucción sea true. Entonces, si la primera instrucción es true y yo lo tengo pegado con un doble OR, no hace la segunda instrucción. Con el AND, si yo tengo un false y un AND doble ampersand, él no va a ir a ejecutar la segunda instrucción. ¿Por qué? Porque ya sabe qué es lo que le va a dar. Pero con un doble AND, si obtiene un true, sí va a ir a ejecutar la segunda instrucción, porque esta instrucción algo es la que le va a determinar el resultado final. Ah, ok, por allá. Ok, chicos, ¿dudas? And, or. No, ok. Perfecto. Vamos entonces al while. La sintaxis es while, igual que ustedes lo hacían en Python. Paréntesis, porque ahorita todo lo que son expresiones booleanas en el if y en el while va a ser con paréntesis. Va una expresión booleana. Recuerden, cualquier cosa que se convierta en true and false. Y ustedes en Python usaban 2 puntos. ¿Qué les dije que tenían que sustituir los 2 puntos? Corchetes. Y todo lo que pongan dentro de los corchetes le pertenece a ese while. Es lo que va a hacer en los bucles o repeticiones iterativas que haría ese while. Igual que el if, si no ponen corchetes, solo la primera instrucción le pertenece. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer aquí voy a decirle a A que sea igual que 10. Y voy a hacer while, mientras A, entre paréntesis, mientras A sea mayor que 0, haga el cout de A. Voy a separarlo por coma. No, voy a poner un en ahí. ¿Ok? ¿Me falta algo, chicos? ¿Qué no le puede faltar a un while? El incremento, en este caso el decremento. Hace falta una instrucción, cualquiera que sea, que haga de que algún día ese while termine.
¿cierto? De alguna forma tiene que tener una instrucción para que haga que el while termine. Entonces, yo tengo A que vale 10. Mi pregunta es que mientras A sea mayor que 0, ¿cuándo va a terminar? Cuando A llegue a ser 0. ¿Cómo hago para llegar 10 a 0? Si quiero ir contando de 1 en 1, por ejemplo, decremento A. Claro, menos menos A menos menos, porque ahí me da igual usarle el menos antes o el menos después, porque está solita la instrucción. O también pueden hacer A menos igual 1, o bien pueden hacer A igual que A menos 1. Todas esas opciones tienen para restar 1. Yo lo voy a hacer con el clásico A menos menos. ¿Está bien? Entonces, while, mientras esto sea true, hace todas las opciones, todas las instrucciones que estén entre los paréntesis. Ahí tengo dos instrucciones donde no se nos puede olvidar alguna que algún día haga terminar este while. Ejecuto nada más para mostrarles donde va a imprimir 10, tanto. ¿Ok? Ahí está. A es 10, 9, hasta el 1. Cuando llega a ser 0, ya no se cumple el while y termina. Funciona igualito que en Python. ¿Dudas de este? Profe, en ese es lo mismo si uso A menos menos o menos menos A. Máximo, es exactamente lo mismo porque no lo estás usando con algo más. ¿De acuerdo? El menos y el más y antes o después, tu problema es o tenés que detenerte a pensar si lo estás usando correctamente cuando aquí estás haciendo una operación con algo. O sea, cuando haces, por ejemplo, A menos menos más 5. A menos menos por 10. A menos menos alguna operación, algo. ¿Me seguís? Porque entonces ahí sí importa de que lo incremente antes de usarlo o después de usarlo. Pero cuando está solito te da igual poner menos menos o antes o después. Da igual, porque no hay nada. Al final de cuentas queda incrementado. Termina esta instrucción y queda incrementado, que es lo que estábamos esperando tener. Ok, gracias. Ok. Profe, ¿y para terminar un ciclo también se utiliza algún tipo de break? Claro, gracias por recordarme. Sí, aquí digamos, ustedes pueden preguntar, bueno, vamos a hacer de que A sea 100 y vamos a ponerle una pregunta de que si A llega a ser 50, hagamos un break. Yo sé que no tiene mucho sentido mi ejemplo, pero es para mostrarles el break. Entonces, igual vamos a ir haciendo A menos menos. Ahí, pero aquí en medio voy a imprimirlo. No, más bien que no imprima cuando llegue a ser 50 y ahí termine. Entonces le voy a preguntar, if, ¿cómo era la instrucción del if? If A es igual que 50, entonces haga un break. Les voy a imprimir nada más aquí un cout para mostrarles el fin del while. ¿Ok? Entonces, chicos, yo tengo while A sea mayor que 0, tengo 100, lo voy decrementando, entonces voy a llegar desde 100 hasta 51 imprimiendo. Cuando le decremento y llega a 50, entra al while y pregunta, ¿50 es igual que 50? Sí, break. ¿Y qué hacía el break? Terminaba el while, ¿de acuerdo? Sin necesidad de llegar a que A sea mayor que 50, cuando yo hago un break dentro de un bucle, dentro de un ciclo, while o for, lo que hace es terminar ese ciclo. Aquí terminaría. En la línea 188, cuando ejecuta esa instrucción de ahí, que es claramente cuando se cumple este if, ahí termina el while. Se sale y tendría que imprimir final del while. ¿Ok? Entonces, corremos esto. Chicos, aquí está el resultado. Vean cómo venía imprimiendo 100, 99. Ahí imprimió. Llegó al 50. Preguntó, ¿50 es igual que 50? True. ¿Cuál es la instrucción que le pertenece al if? Esta de acá, la única. Por eso no puse corchetes. Pude haberlos puesto sin ningún problema. Break. Y ahí terminó el while. Por eso se salió del while e imprimió
final del while, que es esta instrucción que está fuera del mismo. ¿Todo bien? Y así como existe el break, debería existir el continue, ¿cierto? El continue, para los que no recuerdan, lo que hace es, cuando yo ejecuto continue, él brinca nuevamente al while. Es decir, él viene y entra. Línea 187, línea 187, no tengo nada. Línea 187 y pregunta, A es igual que 50, false. Viene, imprime, A menos menos, vuelve al while, pregunta si A es mayor y ahí siguen en su ejecución. Pero cuando llega a igual que 50 y esto da true, él lo que hace es 50 es igual a 50, true, continue. Entonces, no ejecuta lo que hay aquí para abajo, sino que el continue le dice, vuelva a preguntar el while A mayor que 0. Es decir, continúe a la siguiente iteración. Desde esta línea 188, no ejecute el resto, vaya a la siguiente iteración. ¿Qué es la siguiente iteración? Volver a preguntar en el while si A es mayor que 0. ¿Qué pasa entonces si yo pongo el continue ahí? Ya quedará en loop, ¿no? Claro, se queda en un loop infinito, en un ciclo infinito, porque va a estar A es igual que 50, true. A es mayor que 0, sí, 50 es mayor que 0. 50 es igual a 50, sí, continue. 50 es mayor que 0, sí. 50 es igual a 50, sí, continue. Y ahí se queda aquí, infinitamente. ¿Ok? Lo que voy a hacer es entonces, hacer más pequeñito este lo voy a poner en 10. Voy a poner acá, chicos, si A módulo 2 es igual que 0, entonces continue. Eso lo voy a hacer después de decrementarlo. Un segundito. Vamos a ver. Ajá. Aquí. Ok. Hay que dar más un ejemplo, chicos. Lo que estoy haciendo es que no imprima. ¿Por qué no imprima? Porque cuando A módulo 2 es igual que 0, quiere decir que el número es par, ¿cierto? Entonces, cuando el número es par, va a ser un continuo. Y no va a llegar a la instrucción de la línea 191, sino que del continue va a brincar hasta este A de aquí. Entonces, voy a empezarlo aquí en 11 tal vez. Para empezar que este hace el decremento de una vez. Si no, tendría que poner más if ahí, y no quiero. Entonces, va a ser, chicos, cuando viene aquí y el A decrementado, módulo 2, es igual que 0, es decir, cuando el A decrementado es par, entonces va a brincar al while nuevamente, sin imprimir entonces esos numeritos pares que tengo por ahí. ¿Ok? Los impares, sí, porque va a preguntar, decremento el 11, por ejemplo, va a ser 10. 10 es módulo 2 igual que 0. True, continue, brinca. Viene y entra nuevamente, lo decrementa. 9. 9 módulo 2 es igual que 0. No, es un 1. False, no ejecuta el continue, por tanto sí va a imprimir que A es 9. Corro por aquí. Y aquí tienen el resultado. Vean que solo me imprimió 9, 7, 5, 3, 1. Los que son pares, ¿cierto? Perdón, los que son impares. Los pares entraron a la condición haciendo el continuo para cada uno de ellos. ¿Claros con el break y el continuo? Igualitos que en Python. Ok. ¿Dudas? Listo. Voy con el for. El for de 6C++, ese sí es otra historia de otro mundo. El for, abren paréntesis, esa es la sintaxis, y va a tener 3 partes. ¿De acuerdo? Termina igual que como en Python terminaban 2 puntos. ¿Por qué lo vamos a sustituir? Por corchetes. Y la misma historia. Si no tiene corchetes, solo la primera instrucción le pertenece. Pero bueno, tiene 3 partes separadas por coma. La primera parte es la variable de control que voy a tener. O las variables de control. Normalmente manejamos una variable. Entonces yo voy a decir, voy a usar la variable entera i
que voy a empezar en 0. Puedo empezar en lo que yo quiero. Esto es una definición de variables común y corriente. Y igual que 0. Listo. Punto y coma. Aquí viene la condición. Por ejemplo, yo voy a decir, mientras i sea mayor que 0, haga. Y luego aquí viene la operación de control, la que va a hacer de que en algún momento esto deje de dar true. Por ejemplo, si yo empiezo i igual que 0, yo pregunto que mientras i sea, más bien voy a hacerlo así, chicos, mientras i sea menor que 10 o menor o igual que 10, entonces haga i más más. La sintaxis resumida sería algo así. For variables, condición, operación de control. Y luego las instrucciones que ustedes quieran. Entonces, si yo hago un for, voy a poner int i igual que 0, la primera parte, chicos, que es una variable que me va a permitir tener el control de mi ciclo. Y voy a preguntar, mientras i sea menor o igual que 10, haga i más más. Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento. ¿Ok? Esto, chicos, vean que a diferencia del while, donde el while yo tenía un a menos menos para ir controlando el decremento de a y que algún día se detuviera, en el for quien hace eso es este i más más, que lo pueden usar como un i menos menos también en el caso de que vayan a decrementar. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a recorrer una lista o un arreglo, una lista de 10, 20, 30, 40 elementos, ustedes lo que harían es i igual que 0, empiezan en el índice 0, igual que en Python. Y mientras i sea menor que el largo de la lista, entonces que sea menor que 40, si tiene 40 elementos, entonces este for, ¿qué va a hacer? Va a valer 0, 1, 2, 3, 39. Luego entra y hace cuando i vale 39. Incrementa i a 40 y pregunta, ¿40 es menor que 40? False, y se sale. Porque ya no cumple esto, igual que el while, ya no cumple esta condición. Entonces, en este caso, voy a imprimir hasta 10, perdón, hasta 9 en este caso, de 0 hasta 9. Entonces, i vale 0. Pregunta si 0 es menor que 10. True. Hace lo que tiene que hacer, que es imprimir el 0 e incrementa solito. Luego pregunta, 1 es menor que 10. True. Hace lo que tiene que hacer e incrementa solito. Entonces, voy a ejecutarlo. Antes voy a ponerles aquí un titulito nada más para que en la pantalla negra sea más fácil de identificar el for. Lo ejecutamos y vean acá, chicos, for 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solito se fue incrementando. ¿Ok? Solito fue la i Bueno, sé la tomando los pantalla. valores desde 0 hasta el n-1. ¿Por qué n-1? Porque le puse menor que 10. Si lo quiero igual, entonces hasta n, perdón, hasta 10, pues va a ser menor o igual. Igual, chicos, acá tienen el menos menos, tienen el más más y pueden usar el más más i. Lo ejecutan. Y el resultado viene siendo exactamente el mismo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Porque el más i está solito ahí. No hace nada si lo ponen antes o después. ¿Alguien iba a preguntar algo, chicos? Que abrió el micrófono. Profe, una pregunta. Aquí hay algo parecido para sacar el largo de una lista, tipo el len en Python.
Depende, ma. Es que, digamos, esperémonos al miércoles que vemos arreglos. Te voy a hacer un Está bien, adelanto. está bien. Digamos, si yo defino un arreglo, no sé, yo hago aquí un int array, se hace con paréntesis cuadrados de 10. Eso básicamente es una lista de 10 campos enteros. En memoria, él separa 10 campos seguidos de 4 bytes para guardar un entero en cada uno de ellos. Entonces, existe una función donde yo le hago el array.length. ¿De acuerdo? Todo el mundo feliz. Pero estos son arreglos estáticos. ¿Qué son estáticos? Que lo pediste de tamaño 10 y siempre va a ser de tamaño 10. Entonces, a pesar de que es de tamaño 10 y solo estás usando uno de sus campos, él te va a decir que su tamaño es de 10. Entonces, va a funcionar el largo un poco distinto, por no decirte muy distinto a Python, que en Python las listas eran dinámicas. Si tenías un elemento, siempre te va a decir 1. Insertabas otro, te dice 2. Aquí siempre vas a tener 10 campos. Entonces, hay que hacer otra cuestión para manejar cuántos elementos tenés en un arreglo de 10. Y cuando lleguemos a hacer listas dinámicas en memoria programadas por nosotros, ahí tendrías que llevar un contador de cuántos lleva la lista o bien hacer un algoritmo que te recorra la lista contando cuántos elementos tiene. Entonces, la respuesta es sí existe, pero funciona distinto. Está bien, por allá. El miércoles ya vemos eso, ya vemos arreglos. ¿Okay? Chicos, este for de acá es lo más parecido a Python cuando ustedes hacían un for con un range. Por ejemplo, de hecho voy a hacerlo aquí en los comentarios de arriba. Cuando ustedes en lugar de hacer un for each, que el for each era, recórrame la lista solita. Ustedes decían for elemento in lista, 2 puntos. Y él iba recorriendo o colocando en la variable elemento cada uno de los valores de la lista. Ese for each sí existe. En Java, por ejemplo, existe un for each bastante fácil, igualito al de Python. Acá, chicos, este for, que es el for básico de C, C++ y de Java inclusive, ustedes lo pueden comparar con hacer lo siguiente. For i in range de 0, 2 puntos, 10. Entonces, ¿qué hacía esto? Y obtenía el valor de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya 10 no, porque recuerden que los rangos eran abiertos a la derecha. Por tanto, no consideraba el 10. Entonces, este for que yo tengo aquí abajo es lo mismo. Una variable i que se va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese i, mientras ese i sea menor que 10. Entonces lo que estoy haciendo es lo más parecido a un for i in range que les estoy mostrando aquí, que ustedes hacían en Python pues, cuando vieron listas. ¿Todo bien o no todo bien? Listo. Ok. Luego, chicos, uno de los más chivas que hay es el do while. El do while es, vamos a ver, me voy a pasar a la pizarra para explicarles el do while, ¿de acuerdo? Chicos, ¿me confirma uno que está viendo la pizarra, por favor? Sí. Gracias. Sí, profe. Pura vida, chicos. Vamos a limpiar esto. Vean. Ustedes tienen el while. El while ya lo vieron que es igualito al de Python. Abren aquí iría una expresión booleana. Abren corchetes si tienen más de una instrucción o siempre, como quieran. Y aquí empiezan a tirar código. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se va a ejecutar el while? El while o las instrucciones de acá, estas instrucciones, se ejecutan si y solo si esto da true. ¿De acuerdo? Entonces, yo diría que lo primero que hace el while es, número 1, pregunta y luego ejecuta, ¿cierto? Número 1, pregunta si esto es true, ¿cierto?
y luego viene y ejecuta. El do while es distinto. El do while primero hace, ejecuta, número 1, ejecuta. Número 2, hace. Número 3, pregunta si vuelve a hacer. Mientras que este, pregunta, número 1, 2, ejecuta. Y luego vuelve a preguntar. ¿Qué es lo que va a pasar entonces, chicos? Que vean que lo que el do while hace, el do while es, primero ejecuta, entonces siempre va a ejecutar al menos una vez. Siempre ejecuta al menos una vez. El while, si esto le da true desde el inicio, si le da false desde el inicio, no ejecutó ni una sola vez. El do while ejecuta y luego pregunta si tiene que volver a ejecutar. Entonces, la estructura es algo así. Do, abre corchetes, while al final, pone aquí la expresión booleana, termina en punto y coma, particularmente este es de las excepciones, termina en punto y coma, y luego de eso vienen las instrucciones, aquí. Entonces, ¿cuál es la ejecución del do while, chicos? Si vienen aquí las instrucciones, entra el do while, ejecuta, y luego pregunta, hey, ¿esto es true? Si es true, vuelve a ejecutar. Si esto es false, se sale, pero vean que a pesar de que desde la primera vez era false, él vino y ejecutó el do y luego preguntó, ¿esto es false? False, sálgase. Y siempre ejecutó las instrucciones. ¿Me logro explicar, chicos? El do hace y luego pregunta. Por eso, al hacer de primero, siempre les garantiza que se ejecuta al menos una vez. Vamos a hacer acá un ejemplito en lápiz, ya en el código. Me voy a pasar al código para ver si logro explicarme aún mejor. ¿Ok? Entonces tenemos el do while, chicos. El do while, la estructura de la sintaxis sería do, corchetes. Después de los corchetes, donde irían las instrucciones, iría el while, una expresión booleana y termina en punto y coma. ¿Ok? Esa sería la estructura. Entonces, vamos con el do. Vamos a poner aquí así para que les quede claro qué es lo que hace. While false, punto y coma. Entonces vamos a hacer cout. Entró al do while. ¿Ok? Entonces, aquí yo espero de que él, sea como sea, entre al do while de alguna manera. ¿Ok? Vean, chicos, entró al do while, lo que yo tenía aquí, a pesar que desde el inicio era while false. ¿Qué pasa si yo hago eso al revés en un while común y corriente? While false. Cout entró al do while. Vamos a correrlo. Entró al do con false. Le vamos a llamar. Y van a ver de que no entra ahí jamás. ¿Por qué? Mientras falso se sale del while, no hizo nada y no va a imprimir, entró al do con false. Entró al while con false. Solamente entró al do while. Este do while lo pueden usar y les va a salvar la vida muchas veces. Ven que no imprime que entró al while con false, porque realmente estoy haciendo un while false, lo cual no tiene sentido, no va a ejecutar nada. El do while los va a salvar para aquellas ocasiones donde ustedes siempre pongan esto en mente. Siempre que tengo que ejecutar al menos una vez sin importar la condición.
Entonces vean que él ejecutó una vez sin importar la condición. Si aquí la condición es true, pues él va a seguir aquí metido en el while. Pero la primera ejecución siempre la hace. Siempre hace la primera ejecución de las instrucciones, sin importar de que sea un false. ¿Claros con el do while? Okay. Sí, profe, todo bien. Ok. Y terminamos con el switch. Esperemos que el profe se acuerde de la sintaxis del switch. Creo que sí es bastante fácil. El switch lo que viene a sustituir es cuando ustedes hacían un montón de if. Por ejemplo, el montón de if que harían para decir if variable es igual que 1, 2 puntos, haga algo. Else, if, bueno, ustedes hacían el if. El if variable es igual que 2, algo. Else, algo. ¿Ok? Entonces ahí para tener, bueno, y aquí podrían tener si variable es igual que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces, para este tipo de condicionales se creó el switch. Y el switch, la sintaxis es switch, una variable, voy a aprovecharme de esto de acá. Switch, una variable. Y dentro del switch van a tener casos. Van a poner case 1, 2 puntos. Y aquí las instrucciones. Case 2, 2 puntos. Instrucciones. Case 6, 2 puntos. Instrucciones. Y el else se llama default, 2 puntos. Instrucciones. ¿Ok? Hay una cuestión interesante y es de que, ¿qué es lo que estoy haciendo, chicos? Switch variable. Si esta variable vale 1, entra en el case 1. Si esta variable vale 2, entra en el case 2. Si esta variable vale 3, no entra al 1, no entra al 2, no entra al 6, llega al default. Si esta variable vale 6, entrará acá. Si esta variable vale cualquier cosa que no sea 1, 2, 6, llega al default. Solamente que hay una cuestión que siempre tienen que poner, que es el break. El break, bueno, siempre no, chicos. Normalmente tienen que ponerlo. ¿Por qué? Porque el switch, si digamos la variable aquí vale 1 y ustedes no ponen el break, él sigue ejecutando los siguientes casos y preguntando. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes no le hacen break, él va a seguir preguntando si la variable vale 2, vale 6, vale tal, hasta llegar al default. Entonces, lo que se acostumbra es que si yo quiero nada más ejecutar una instrucción o un caso, al final de cada caso le pongo break para que haga para que finalice el switch. Si no lo ponen, repito, él sigue ejecutando hacia abajo. Vamos a ver. Y el switch solo aplicaría para variables que fueran enteras, entonces. Sí, aplica para variables enteras y para chars. Entonces aquí podrías decir que la variable es un char y aquí preguntarías, recordad que los chars es con simple. Entonces si es A, si es B, si es C. Eso también te funciona. Enteros y chars. Ok. Ok, chicos, entonces vamos a hacer un switch aquí como ejemplo. Voy a hacer aquí un int opción igual que 1. Entonces mi switch va a ser basado en opción. Es lo que les decía, switch variable. Entonces según esa variable vamos a hacer casos. Case 1, 2 puntos. System.openLine.
caso 1. Y caso 1, instrucción 2. Voy a copiar esto, chicos, nada más. Recuerden que les recomendé usar el break. 2, 3, 4, 5. Tengo que cambiar muchas cosas. Y un default que pueden poner aquí al final. Default. Ok, entonces acá default y un inline al final. Ok, chicos, esta es una estructura. Me faltan los breaks. No les puedo decir que la estructura normal o clásica porque me faltan los breaks. Entonces voy a hacer esto, chicos. Opción igual a 1 es una variable entera en este caso. El switch se va a basar en el valor que tenga opción. En este caso tiene 1. Por tanto, según lo que les digo, debería entrar en el case 1 e imprimir esto de acá. Vamos a ver. Corro y ejecuto y vean qué maravilloso lo que hace. Case 1. Caso 1, instrucción 2. También hizo caso 2, 2. Caso 3, 3. Caso 4, 4. Caso 5, 5. Final y default. Entró a todas. Voy a cambiarlo ahora a 3. ¿Ok? Opción 3. Corro. Entonces él viene, no entró a 1, no entró a 2, entró a 3. Y de ahí en adelante empieza a entrar a todas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el switch? A partir de la opción que yo pegue, por ejemplo, aquí donde tuve un 3, él hace, ¿es un 3? No. ¿Es un 3? No. ¿Es un 3? Sí. Entonces, de aquí en adelante empieza a entrar a todos los cases, incluido el default. Para que eso no suceda, aunque, chicos, esto que está sucediendo no es incorrecto. Habrá algún problema en la vida donde ustedes quieran de que entre de una instrucción para abajo. Podría ser un problema que les toque ahí en alguna progra o en algún sistema que tengan que hacer en sus vidas, donde a partir de cierto punto tienen que ejecutar todo lo que esté de ahí para abajo. Entonces existe el switch de esta forma, que es de a partir de donde da true, de ahí para abajo entra todos los cases. Si no quieren que funcione así, sino que entre solo a un case particular y termine, es fácil. Después de cada uno de los cases, ponen un break. Ponen un break aquí, ponen un break al final, ponen un break al final de cada uno de los cases. Del default no, porque ya ahí termina, ¿de acuerdo? Entonces, ahora con 3, él solamente entra al 3, hace out de 3, caso 3 instrucción, hace un break y se sale del switch. Entonces, en ese caso, vean que solo va a entrar al caso 3. Aquí está. Caso 3, instrucción, caso 3, instrucción 2. ¿De acuerdo? Porque hice un break. Si no hago el break, ya vieron el comportamiento. Empieza desde ese punto hacia abajo. ¿Dudas? ¿Dudas del switch? Profe, ¿cómo es que funcionaba ese default? El default. Ajá. Es como en el caso en que yo te pase aquí un 46. ¿Hay algún case para el 46? No, solo hay case para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5. Y el default es de ahí, no encontré el 46, entro al default. Entonces, en este caso, como opción vale 46, se viene para acá. Más es como el else de todo. Ok. Gracias. Entonces, aquí si lo corro, vas a ver de que solo entra al default y termina. El default es opcional. Entonces, pero aquí está, final, default. Porque el 46 no está dentro de los casos.
¿Dudas, chicos? Profe, puede hacer un caso donde haya que, como uno meter el número, como que le imprima a uno la opción para meter el número y como capturar ese número y que tire ese caso. Está bien. Int opción igual que 0. Si no me equivoco es así. Sein mayor opción. Espera que creo que es así, pero no me acuerdo. Entonces déjeme ver si me corre. Qué manera, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, si el cout es para imprimir en consola, salida de consola, sein es para entrada de consola. Entonces hice la opción entera, igual que 0, y imprimo aquí una florecita que dice digite una opción, y luego le hago un sein, y entonces lo que estoy pidiendo es en consola de que ingresen un valor, y ese valor lo voy a guardar aquí en opción. Entonces ve lo que va a pasar cuando lo corra. Imprime ahí todo lo que teníamos, pero se queda aquí esperando donde dice digite una opción y se queda el cursor ahí esperando a que yo digite algo. Porque ese es como el input. El sein es como el input que ustedes usaban en Python. Entonces aquí yo digito, por ejemplo, un 4 y tiene que entrar al case 4, porque lo único que hice fue, en lugar de ponerle este 0 aquí un 4, se lo estoy poniendo desde la consola con este 4 que estoy capturando. Le doy un enter y ahí aparece caso 4, instrucción 2. Ah, está bien, pura idea. Gracias. ¿Más dudas, chicos? ¿Todo bien? Bueno, chicos, hoy vimos entonces los if, los while, los for, do while y el switch, que son todos los bucles y condicionales que tenemos para ya empezar a trabajar un poco más de funcioncitas y otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no dudas? Si no dudas, entonces fue un gusto. Nos veríamos el miércoles ya para empezar a ver funciones y arreglos. ¿De acuerdo?